Vamos a mirar los mercados. Lo primero es el tiempo real. Son las 7:19 de la mañana, 6:19 en Canarias. Ojo a Bitcoin. Tiempo real, $65.927. Rebota un 7% en la última jornada y en la última semana la caída es del 20%. Ethereum también en negativo. El castigo es todavía mucho mayor. Nos dicen los expertos que el sentimiento está por los suelos. Vamos a ver qué es lo que está golpeando a las criptomonedas y sobre todo qué visibilidad hay de cara al corto medio plazo. Bitcoin en la última semana cae, Ethereum un 30% y en el último día un 6,82, $1.941. ¿Dónde está el suelo? Es lo que nos preguntamos. Ojo que este viernes tenemos Cripto Capital a partir de las 10:30 y veremos con Bit2Me cuáles son las claves, qué es lo que está pasando y sobre todo visión de corto y medio plazo. ¿Qué catalizadores pueden hacer que las criptomonedas vean lo peor? Vean el suelo. Y ojo, porque vamos a hablar también de MiCA. Sí, la ley que regula los activos digitales cumple un año y vamos a hacer balance y ver si nos tenemos que preparar para un MiCA 2. Importante, en los futuros vemos el VIX de volatilidad con rebote, 20,70 puntos. Los futuros en Europa en verde. El del DAX arriba un 0,19% y el del Eurostock 50 arriba un 0,12%. La volatilidad es enorme porque hace pocos minutos estaban en rojo. En Estados Unidos los futuros también los vemos en rojo. El Dow Jones un 0,09% abajo, el Nasdaq un 0,21% abajo y vemos en verde un único índice. El Russell 2000 rebota un 0,55%. Parece que el segmento de las pequeñas y medianas compañías aguanta en medio de esta tormenta que agita a toda la tecnología especialmente. Miramos ahora Asia, tiempo real de los índices. Hace pocos minutos veía, Eva, que estaban con signo mixto, unos arriba y otros abajo. Pues efectivamente, aunque el movimiento principal son caídas mayoritarias en medio de pérdidas sostenidas en esas acciones tecnológicas, aunque los mercados japoneses, como venimos contando, son los que se estabilizan, los que mejor se comportan tras las recientes caídas y antes de las elecciones del domingo. Australia, el ASX 200, el que peor se comporta, 2% de caída, después de que la gobernadora del Banco de Reserva de Australia, Michelle Bullock, haya presentado una postura restrictiva sobre la política monetaria después de que hace unos días elevase los tipos de interés. Precisamente, si miramos a lo que es el mercado de India, hoy retrocede el Nifty un 0,15%, 25.605 puntos, en un escenario donde el Banco Central del país ha mantenido estables los tipos de interés en el 5,25% y mientras los acuerdos comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea alivian las preocupaciones sobre el crecimiento. El Hansen de Hong Kong retrocede el 0,81%, Shanghái, como decías, el índice de China continental sube un 0,24%, 4.085 puntos y otro de los grandes protagonistas del día está en el Kospi surcoreano, 1,5% a la baja, 5.086 puntos y ha llegado a estar suspendido de negociación. Vamos a empezar analizando los mercados, las noticias y hoy veo casi todo en rojo menos al Nikkei de Tokio que está en positivo. Son los movimientos más destacados ante la antesala de una victoria aplastante de la primera ministra Takaichi. Pues sí, vemos como entre las principales acciones de su principal índice del Nikkei, vemos como hoy, y eso que es tecnología, SoftBank, el grupo inversor, sube un 1,92%. Tenemos los títulos de Advantes con subidas del 1,40%. O también tenemos los títulos de Renesas subiendo el 5,64%. Son títulos que se ven destacados en la jornada en medio de esas encuestas a las elecciones que muestran que el partido de la primera ministra Sanae Takaichi está preparada para una victoria aplastante y arrolladora, dándole un mayor punto de apoyo en la Cámara Baja. Una supermayoría de 310 escaños en la Cámara de 465 asientos también podría dar a Takaichi suficiente influencia para anular la Cámara alta y por lo tanto allanando el camino para un mayor gasto fiscal y revisiones presupuestarias. En este escenario, Takaichi ha prometido distribuir más apoyo fiscal y beneficios fiscales para ayudar a los hogares a hacer frente al aumento del costo de la vida.
A esta hora lo que estamos viendo es ese dólar yen, como se está moviendo a esta hora en 156,88 unidades. Vamos con Toyota, hay cambios a la cúpula y resultados también. Pues sí, gran protagonista de última hora esta mañana, el gigante nipón de los automóviles. Sus títulos a esta hora vemos como suben el 1,97%. Su consejero delegado, Sato, va a dejar el cargo y será reemplazado por el financiero, por Kon. El presidente ejecutivo va a dejar el cargo después de solo 3 años al mando del mayor fabricante de automóviles del mundo y va a ser reemplazado por Ken Datom. En este contexto, el anuncio llega a medio de la presentación de cuentas y sobre todo de un guidance que mejora, eleva su previsión de beneficio operativo para todo el año un 11,8% y eleva ese beneficio ya que espera que la debilidad del yen y los esfuerzos de reducción de costos eleven sus resultados. En este escenario, importante ver también qué pasa con las acciones de Honda Motor, 2,87% de subida también. Vamos ahora con la japonesa TEPCO. Volverá a reactivar el lunes la mayor planta nuclear del mundo tras varios retrasos. Pues sí, y es como vemos esta mañana, vemos que va a reactivar el reactor número 6 de la central nuclear de Kashiwazaki Kariwa. Es la mayor del mundo por capacidad. Va a ser el próximo lunes con vistas a comenzar las operaciones a partir del 18 de marzo, casi un mes después de la fecha prevista. TEPCO, que es Tokyo Electric Power Company, se está disparando hasta ahora un 7% en el índice de Tokio y es la compañía revisado de arriba abajo, dice todos los componentes del reactor después de que una alarma en el sistema de monitorización de las barras de control obligara a suspender su reactivación hace 2 semanas. Vamos ahora con Rio Tinto. Alcanza sus acciones máximos históricos tras rechazar las conversaciones de fusión con Glencore. Pues sí, unas conversaciones que no son las primeras y que vuelven a caer. Río ha subido hasta un 2,5% a un máximo histórico de 161,180 dólares australianos, aunque ha recortado las ganancias hasta los 157,45. La acción ha superado la caída que, sin embargo, registra del 2% de la S&P 200, el índice de referencia de la bolsa australiana. El gigante minero ha anunciado que ha finalizado las conversaciones sobre esa posible fusión con Glencore. Ha afirmado que no se ha llegado a un acuerdo para generar suficiente valor para los accionistas. Fin de las conversaciones que se revelaron en enero y que se han situado como el tercer intento de fusión entre las mineras tras los intentos fallidos en 2024 y también anteriormente en 2014. Son las 7:26, miramos a Europa. Bueno, a Europa y a España tenemos resultados. A las 7 en punto, Sabadell los ha remitido la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Apuran hasta el último segundo. Ángeles Lozano, buenos días. Buenos días. ¿Cómo nos hacen a correr para llegar al directo? Gana 1.775 millones de euros en 2025. Eso, una reducción del 2,8% interanual, aunque el banco dice que el beneficio habría crecido un 3,4% sin tener en cuenta los extraordinarios de 2024. Lo cierto es que en el cuarto trimestre el beneficio neto del Sabadell cae un 27% por una disminución de los ingresos relacionados con los préstamos y el impacto del impuesto bancario. La entidad va a remunerar a sus accionistas con 4.000 millones en 12 meses, 700 millones en efectivo a cuenta del ejercicio 2025, que ya están distribuidos, 800 millones en recompras que van a empezar el 9 de febrero y 50 céntimos por acción del dividendo extraordinario de TSB. Y ayer Sabadell también daba sorpresa. Por la tarde deja el cargo un histórico, César González Bueno, el actual consejero delegado de mutuo acuerdo, 3 meses después de ganar el pulso a BBVA en su OPA hostil. Su sustituto será Marc Armengol, el consejero delegado de la filial británica TSB, que cogerá las riendas en el mes de mayo tras la celebración de la Junta y cuando el banco reciba el visto bueno del Banco Central Europeo. Pero hoy sigue siendo consejero delegado César González Bueno y hablaba así de las cuentas que acabamos de conocer. La foto es positiva, con un beneficio neto de 1.775 millones de euros, un 3,4% más interanual sin tener en cuenta los extraordinarios del 24. Mejora la calidad de los activos y se reducen las provisiones un 23,5% y vemos un fuerte impulso de los volúmenes de crédito,
un 5,4% arriba, ex TSB, y un aumento de los recursos de clientes ex TSB del 6,4%. Miramos a más resultados. Tenemos entre otros Société Générale y alguna otra cosita más que nos deje respirar. Pues tenemos a Société Générale. El banco obtiene un beneficio neto récord de 6.000 millones de euros en 2025, aumento de casi el 43% interanual. En el último trimestre el beneficio fue de 1.400 millones de euros, un 36% más. Ha dicho que pretende acelerar la reducción de costes en 2026 tras ese cuarto trimestre que funcionó mejor de lo que se esperaba. Seguimos pendiente de Telefónica, ha cerrado la venta de su filial en Colombia por 338 millones. Además, ha concluido el plazo de adscripción de voluntarios al ERE previsto por Telefónica en Movistar Plus. Miraremos a Indra. El gobierno está planteando que compre la mayoría de la empresa Escribanos sin que se tenga que producir una fusión, y también a Endesa porque su matriz, el grupo Enel, publicaba sus cuentas preliminares de 2025 con un EBITDA de 22.900 millones de euros, un 2,2% más que en el año anterior. Y en cuanto a datos macro, hoy lo más destacado, Susana, es la producción industrial de diciembre en Alemania y en España. Muy bien. Y de ayer, dame un titular simplemente. Peor tropezón, peor sesión desde noviembre, caída de casi el 2% para el IBEX 35, 17.746 puntos es el nivel desde el que parte hoy. Los resultados de BBVA se recogieron con una caída importante del 8,8% que se trasladó al resto del sector financiero, y en el resto de las bolsas europeas también caídas, con lo peor en el sector automovilístico. Bueno, lo de ayer de Volvo fue para hacérselo mirar. Menudo tropezón. Sí, bárbaro. Bueno, Wall Street suma 3 jornadas consecutivas de pérdidas en medio de la liquidación en tecnología y no ha terminado la semana. Miedo me da. Hoy tendrá que cotizarse Amazon, cuyos títulos pues se están desangrando en el After Hours. Pues sí, hasta un 11% hemos visto a desplomarse a la última de las Big Tech en confesarse esta semana, dejando solo para dentro de unos días las cuentas de Nvidia. Pero yendo por partes, como decías, venimos de una jornada en la que las acciones de Wall Street se han desplomado por tercer día consecutiva en medio de esos temores a los nuevos modelos de inteligencia artificial que ponen en jaque y pueden poner en entredicho y tumbar las ganancias de las empresas de software. Es lo que ha hecho que en esta semana, a punto de terminar, el S&P 500, el Nasdaq entrasen en terreno negativo y también en medio de los crecientes temores en torno a ese mercado laboral, pese a que hoy no va a haber informe de empleo. El Russell 2000, el de las compañías de las pequeñas y medianas, compañías por capitalización bursátil, ha llevado también a números rojos esta semana, mientras que el Dow Jones se mantiene estable. El Nasdaq, hay que decir que se encamina a su peor semana tras el desplome del mercado con el anuncio de los aranceles de Trump en abril del año pasado, y en un contexto donde vamos a tener que esperar a los datos de empleo IPC que estaban previstos y que se posponen para la próxima semana. Ayer, sin embargo, lo que pesaba eran los despidos del informe Challenger, que decía cómo los empleadores estadounidenses han aumentado los despidos en enero al nivel más alto para el mes en 17 años. Con todo esto, como decíamos, los índices de Wall Street caían un 1,2% el S&P y el Nasdaq. El Dow se dejaba el 1,20%, y en página de futuros a esta hora lo que vemos es cómo sigue el desánimo, aunque las caídas son más moderadas. Muy bien. Importante, la tecnología, las magníficas. ¿Qué más ves mirando al mercado? Bueno, pues más allá de lo que han sido las propias cuentas de Amazon, con crecimiento en todas sus lecturas, sobre todo de ese AWS, Amazon Web Service, que crece un 24% y supone el 60% del negocio. Pero los planes de gasto de la compañía, que
se elevaron un 50%, han puesto el nervio de los inversores a 1000 por las dudas sobre cuál va a ser el retorno a largo plazo de esas mega inversiones en la inteligencia artificial, esa inversión de 200.000 millones de dólares que no ha gustado demasiado a los inversores y que ni más ni menos, por decir algo, ha hecho que se desangrase el título un 11% en el After Hours, y después de haber visto cómo las ventas se han ido extendiendo en los principales índices tecnológicos y los componentes. En la crónica del día hay más nombres propios, como estabas señalando, porque teníamos, por ejemplo, a Qualcomm. Antes del cierre de mercado se dejaba un 9%, tras presentar unas previsiones más débiles de lo esperado debido a la escasez global de memoria, sobre la que además ayer hacíamos mención. Las acciones de Reddit, sin embargo, subían tras revelar una sólida orientación y una recompra de 1.000 millones de dólares, y sin embargo Eli Lilly, pese a esos resultados con los que se ha impuesto además a Novo Nordisk en esa lucha contra la obesidad, ayer destacaban sus acciones con una caída del 7,79%. Despierta, invierte, gana.